¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ernesto Miguel González Jiménez y esta vez les estaré presentando el proyecto de la materia de tópicos selectos de Sociología y Ciencia Política en la actividad 3.2, en donde se estará detallando principalmente lo que es el tema de los viejos y nuevos riesgos sociales en una sociedad globalizada. Me gustaría comenzar primeramente sobre qué es la globalización en sí, cómo es que se da este suceso durante el transcurso del tiempo y cómo fue posible que llegáramos a una modernización. Con anterioridad ya habíamos hecho una lectura previa para poder realizar precisamente este proyecto, esta tarea, y tomamos en cuenta algunos aspectos como lo es la globalización, algunos riesgos sociales y la sociedad moderna versus la sociedad tradicional, que es bastante polémico este tema, ya que trata más de un tema de costumbres o un tema de cosas por las cuales ciertas personas prefieren en cuestión de otras. Precisamente empezando con el tema, me gustaría explicarles qué es la globalización. La globalización como tal trata de un punto en el cual se conectan dos o más civilizaciones. En este caso podemos meter a dos o más naciones. La globalización se centra más en un proceso que conecta a personas, que conecta a costumbres, que conecta lo que es religión, lo que es lengua, y se va modernizando esto con el tiempo. En el texto nos relata el autor que precisamente este proceso fue muy complejo, ya que no se pudo dar de un día para otro. Los países estaban en sus inicios muy cerrados y por esta razón fue que tardó demasiado la globalización. En este aspecto cambió mucho la manera de vivir de algunas personas, al igual de la manera de trabajar. Inclusive muchas personas al inicio se quedaron sin empleo o cambiaron algunas de sus costumbres precisamente por estas razones. Y esto nos lleva al tema de polémica en la cuestión de los riesgos sociales que se encuentran actualmente en la sociedad y que en sus inicios de la globalización se empezaba a dar con regularidad. En este aspecto definimos a los riesgos sociales como aquellas características o aquellos rasgos con los cuales las personas entran en conflicto. Es decir, un riesgo social precisamente denota en una situación que puede causar problemas o que puede causar diversa polémica mal influenciada la mayoría de las veces. Y esto a su vez genera pobreza o desempleo. Estos riesgos afectan directamente a la población de los países. Incluso si estos países ya empezaron una globalización constante, esto afecta mucho la marcha como el autor nos relataba. En su lugar, el problema suele ser individual en la mayoría de las ocasiones, no suele ser algo que se dé entre un grupo de personas como tal o algo premeditado frente a un grupo quizás político o quizás social, sino que más que nada es un tema de sociedad y de familias. También suele ser por problemas de cultura. En este sentido, vemos que afecta directamente a la comunidad en donde se vive. Esto nos lleva a pensar, bueno, y seguramente tiene que ver algo la globalización con la sociedad moderna y la sociedad tradicional. En este aspecto podemos definir a la sociedad tradicional como aquella que se basa en norma o roles establecidos. En este sentido podemos poner de ejemplo a una familia eh, como icónicamente decimos aquí en México, hecha a la antigua, en donde la señora de la casa simplemente se tenía que dedicar a ser ama de casa, cuidar a los hijos y a cumplir con los deberes del hogar. Y el hombre de la casa tenía que salir a trabajar y tenía que llevar el pan a la mesa y cumplir con las obligaciones de todo un trabajador honesto y honrado. Precisamente esto nos lleva a ver la forma en la que vivían ciertas personas en el pasado, lo que definimos como sociedad tradicional, las familias, las relaciones y las interacciones con otras personas que se tenían, porque en aquel entonces, ya me baso un poquito más del siglo pasado, en aquel entonces pues la sociedad vivía en un ambiente en donde, ¿sabes qué?
los hombres podemos hablar con los hombres y se daba mucho el machismo. Entonces a las mujeres casi no se les tomaba en cuenta, lo cual actualmente está mal y estoy muy de acuerdo en que la modernización y la globalización cambió mucho y el tiempo al igual cambió bastante. En este aspecto podemos definir a la sociedad tradicional de esa manera, como las personas que suelen estar más ligadas a las comunidades y tradiciones, y también a las costumbres y religiones en las cuales se tenían antes, ¿no? Con menos opciones para cambiar su situación personal. En este sentido, ¿qué es lo que diferencia o cuál es el versus la sociedad actual o la sociedad moderna que podemos ver hoy en día? Pues simple y sencillamente que la sociedad moderna se caracteriza por la individualización, pero en un aspecto más liberado, un poco más de libertad. Ya las reglas sí fungen como reglas, las normas al igual también fungen como normas, pero la sociedad ya toma un rasgo más amplio, tiene un panorama más allá de esos roles o de esas reglas que se tenían anteriormente con la sociedad tradicional. En este aspecto podemos tomar las decisiones que se tienen hoy en día, como lo es el derecho de que la mujer pueda votar, pueda trabajar libremente o ya pueda fungir como una trabajadora honrada y respetada. Sobre todo en este tema del género cambió mucho también. La sociedad moderna también ahora apoya a nuevos géneros de personas. No lo menciona precisamente en el libro, pero es algo que cabe mencionar. Gracias a la globalización y a la atracción de más personas, de más cultura, de más costumbres, se fueron dando esos avances, tanto tecnológicos como sociales. De esa manera podemos tomar en cuenta ya a otro tipo de géneros como lo son, en este caso, actualmente los LGBTQ+, y bueno, evidentemente las personas que deciden ser lesbianas, transexuales, y actualmente es algo completamente normal. Ya las estructuras familiares también cambiaron bastante. Son más diversas, ya no son tan rígidas como antes, ya no se dejan llevar por roles. Aquí ya la ama de casa o la señora de la casa puede ser la señora de la casa, puede salir a trabajar, los hijos menores también pueden decidir por ellos mismos, el padre se comporta de una manera más abierta con sus hijos, tratan de tomar esas medidas que antes no se tenían o inclusive pues no se tomaban tanto en cuenta. De esta manera concluyo en el que, sinceramente, a mi parecer el libro fue algo excepcional, fue muy interesante, aunque con un lenguaje un poco alfabético y universitario. Sinceramente, el hablar de globalización es uno de los temas más polémicos y actualmente muy vistos por esa razón y por ese motivo. Gracias por su atención.